Hola, hola, bienvenidos a cada uno de ustedes en este día jueves 20 de mayo del 2021, edición número 140 para esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Esperamos que te encuentres bien y de manera inmediata y sin muchas pérdidas de tiempo, vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo encontrar paz en la adversidad? Los seguidores de Jesús se han enfrentado a la adversidad, la oposición y la persecución durante 2000 años. En algunos de los países que hemos visto a lo largo de los años, los cristianos han padecido persecuciones físicas. En nuestra época no sufrimos persecución física en Occidente. Sin embargo, al ver algunos de los mensajes emergentes que salen de aquellos con la intención declarada de erradicar la fe, está claro que la agresión y la vehemencia de los ataques pueden aumentar. La oposición está por venir. Aquellos que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. La oposición proviene tanto de aquellos que están lejos de nosotros, como los filisteos en el pasaje del Antiguo Testamento que hoy vamos a leer, y tristemente a veces de los más cercanos a casa, es decir, los fariseos, de los cuales también vamos a leer en el pasaje del Nuevo Testamento en el día de hoy. ¿Cómo encuentras la paz en medio de la adversidad? Proverbios capítulo 12 nos dice que el primer punto que debemos hacer es promueve la paz. El antídoto contra la oposición y el mal es caminar en el espíritu opuesto, ser de aquellos que promuevan la paz. El escritor pone en contraste el engaño que hay en el corazón de los que traman mal con el gozo para los que promueven la paz. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, un par de consejos serían: trae sanación, promueve la paz con tus palabras. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Las palabras son tan poderosas que pueden lastimar profundamente, pero también pueden sanar. El segundo consejo es: sé sincero. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Las palabras veraces no solo son catárquicas, sino también tienen un impacto duradero, permanecen para siempre. Tercer consejo: sé moderado. Los necios hacen pública su necedad, pero los sabios no hacen alarde de sus conocimientos. El conocimiento es como la ropa interior. Es útil tenerla, pero no es necesario mostrarla. El mero hecho de que sepas la respuesta no significa que debas darla. El último consejo es: sé amable. La angustia abate el corazón del hombre. Dios quiere que disfrutes de la vida, que ayudes a los demás. No te sientas agobiado por la angustia. Una palabra amable lo alegra. Mediante una palabra alentadora puedes transformar el día de una persona o incluso su vida. Juan capítulos 11 y 12 nos hablan sobre vive en paz. Dios es soberano, Él usa incluso las peores cosas para bien. Lo vemos claramente en la cruz, la peor de todas las maquinaciones de la historia. La tortura, el asesinato del inocente Hijo de Dios fue usada por Dios para traer la salvación a toda la raza humana. Siendo así, puedes vivir en paz, confiando en que Dios usará para bien incluso las peores cosas a las que te enfrentas en la vida. Jesús afrontó las conspiraciones malévolas aparentemente causadas por la envidia, un pecado al que es propensa la gente religiosa. La gente tiene envidia de Jesús porque tenía tantos seguidores
y parecía tener más éxito, entre comillas, que los líderes religiosos. Por envidia, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. El consejo era el tribunal supremo de la nación, comprendía 71 miembros, incluyendo al sumo sacerdote. Los jefes de los sacerdotes eran la mayoría y los fariseos una minoría, pero influyente. Ellos preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Fue una muy buena pregunta. Tenían envidia de la popularidad de Jesús y conspiraron, como dice el verso 53, para quitarle la vida. Ellos querían hacer el mal mientras que Dios pretendía hacer el bien. Caifás profetizó, ¿les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Dios es capaz de hablar a través de un agente, incluso involuntario. Juan comenta, pero esto no lo dijo de su propia cuenta, sino que era sumo sacerdote ese año. Profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios, que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Tal vez porque él sabía de la conspiración en su contra, Jesús ya no andaba públicamente, sino que salió de la región y se quedó con sus discípulos. Pero este no era el final de la oposición a la que Jesús se enfrentaba. La oposición de Judas tuvo que ser lo más doloroso de todo. Cuando María derrama el perfume sobre los pies de Jesús, Judas reprocha, ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Esta, a primera vista, es una objeción perfectamente válida, pero leemos, dijo esto no porque le interesara a los pobres. Seguramente tuvo que ser muy desazonador para Jesús que su amigo y discípulo Judas estuviera robando del dinero de las ofrendas hechas por los generosos donantes de Jesús y sus discípulos. Jesús simplemente responde a la objeción de Judas. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan capítulo 12, verso 8. Jesús ciertamente no alentaba a quedarnos de brazos cruzados con respecto a los pobres. De hecho, de que nunca llegaremos a erradicar la pobreza del mundo no significa que no debamos intentarlo. A fin de cuentas, la compasión por los pobres fue central en el ministerio de Jesús. Más bien Jesús estaba dirigiendo la atención de sus discípulos hacia la importancia de lo que María había hecho. Mientras todo esto estaba sucediendo, los planes contra Jesús se estaban moldeando. La envidia puede ser y puede llevar al asesinato. No solo tramaron quitarle la vida a Jesús, sino que también hicieron planes para matar a Lázaro, pues estaba llevando a mucha gente a la fe. Sin embargo, lo extraordinario de este pasaje es la manera en que vemos la mano de Dios en acción en todo esto. A pesar de la oposición y el mal hecho, el plan final de Dios todavía siguió cumpliéndose, en lo que los oponentes de Jesús planearon para hacer el mal, Dios lo usó para hacer el bien. Primera de Samuel capítulo 5 al 7 nos enseña ora pidiendo paz. Dios nunca olvida una sola oración que hayas hecho, aunque tú te la puedas olvidar. Pueden sucederte cosas hoy que sean resultado de oraciones que hiciste hace años y ya has olvidado, pero Dios todavía está trabajando en ellas en su tiempo. Sigue acumulando oraciones. La oración perseverante siempre triunfa. En el Antiguo Testamento, el arca de Dios era el lugar donde Dios estaba supremamente presente y era el lugar de la gloria de Dios. Ayer leíamos que se habían llevado la gloria de Israel y el arca de Dios había sido capturada. A veces tenemos que esperar mucho tiempo para que el Señor actúe y responda a nuestras oraciones. Durante mucho tiempo, dice el pasaje de Primera de Samuel capítulo 7 verso 2, pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor.
Cuando oramos durante una semana creemos que hemos orado durante mucho tiempo, pero ellos oraron durante 20 años por su país antes de que Dios actuara. El camino de la liberación a menudo comienza cuando volvemos al Señor con todo nuestro corazón. Samuel dijo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense solamente y totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Lo primero que debes hacer en tu vida cuando estás buscando la presencia y ayuda de Dios es quitar cualquier cosa que te esté distrayendo tu atención y enfoque lejos de Dios. Después de regresar al Señor fue necesario un periodo de confesión y arrepentimiento que se manifestó mediante su ayuno, porque también ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Finalmente fue la intercesión de Samuel y la persistencia en la oración durante 20 años lo que trajo al pueblo de Dios la victoria. Samuel dijo: yo rogaré al Señor por ustedes. Ellos le pidieron: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Reconocían que era una respuesta asombrosa a la oración, puesto que el verso 13 dice: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Fueron librados del poder de los filisteos y hubo paz en la tierra. Continuamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 12, versos 18 al 27. El que habla sin pensar hiere como una espada, pero lo que dice el sabio trae alivio. Las mentiras terminan por descubrirse, la verdad permanece para siempre. Los que planean el mal tienen la mente retorcida, pero los que buscan la paz tienen el corazón lleno de alegría. El justo estará salvo, pero el perverso estará colmado de dificultades. El Señor detesta a los mentirosos, pero se alegra con los que dicen la verdad. El que es inteligente no dice todo lo que sabe, en cambio, el bruto todo lo cuenta. El que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre será esclavizado. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento traen alegría. El justo orienta bien a sus semejantes, pero el perverso siempre se equivoca. El perezoso no sale con nada, pero el que trabaja duro prospera. Juan capítulo 11 versos 45 al 57. Muchos judíos que habían ido a ver a María y habían visto lo que Jesús hizo creyeron en él. Pero uno de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos llamaron a una reunión del consejo y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si dejamos que siga con esto, todo el mundo va a creer en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, dijo: ustedes no saben nada. Es mucho mejor para ustedes que muera solamente un hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Caifás no dijo eso por su cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, sus palabras fueron una profecía de que Jesús iba a morir por el pueblo. Pero no solamente por la nación judía, sino que iba a morir para reunirlos en un grupo a los otros hijos de Dios dispersos. Entonces, desde ese día buscaban a Jesús para matarlo. Él ya no salía en público entre los judíos. Se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus seguidores. La fiesta de la Pascua estaba cerca.
Muchos fueron a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús cuando estaban en el área del templo y empezaron a preguntarse entre ellos: ¿qué piensan? ¿Vendrá la fiesta o no? Los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía informar de ello para arrestarlo. Juan capítulo 12 versos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Allí le prepararon una comida y Marta servía. Lázaro era uno de los hombres que estaba con él a la mesa. Luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro, y derramó el aceite en los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Judas Iscariote, uno de los seguidores de Jesús, el que después lo traicionaría, dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale tanto como el salario de un año y se le dio el dinero a los pobres? Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Él tenía a su cargo la bolsa del dinero y se robaba de lo que había dentro. Entonces Jesús dijo: no la molestes, deja que haga esto como preparación para el día de mi entierro. Pues siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. La gran multitud de los judíos supo que Jesús estaba en Betania y fueron a ver a Jesús, y también a Lázaro, al que Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes hicieron planes para matar también a Lázaro, pues por causa de Lázaro, muchos judíos los dejaban y estaban creyendo en Jesús. Primera de Samuel capítulo 5. Los filisteos llevaron el cofre de Dios de Ebenezer a Asdod. Lo llevaron al templo de Dagón y lo colocaron al lado de la estatua de ese dios. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo, frente al cofre del Señor. Entonces la levantaron y la colocaron en su lugar. Pero cuando se levantaron la mañana siguiente, otra vez encontraron a la estatua tirada en el suelo, frente al cofre del Señor. Esta vez la cabeza y las manos de la estatua estaban quebradas, tiradas en el umbral. Lo único que quedaba entero era el cuerpo de la estatua. Por eso, aún hoy en día, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguna otra persona que entra en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral. El Señor les hizo la vida difícil al pueblo de Asdod y a sus vecinos. Les envió muchos problemas e hizo que le salieran tumores. También les envió ratones que anduvieron por todos sus barcos y luego pasaron a tierra. La gente de la ciudad tenía mucho miedo. El pueblo de Asdod vio lo que pasaba y dijo: el cofre del Señor de Israel no puede quedarse aquí. Dios nos está castigando a nosotros y a nuestro dios Dagón. El pueblo de Asdod convocó a los 5 gobernantes filisteos y les preguntó: ¿qué debemos hacer con el cofre de Dios de Israel? Los gobernantes respondieron: llévenlos a la ciudad de Gat. Y así lo hicieron. Pero cuando los filisteos llegaron y llevaron el cofre de Dios a Gat, el Señor castigó a esa ciudad y a la gente y se atemorizó. Dios envió muchos problemas a todo el pueblo, jóvenes y ancianos, e hizo que le salieran tumores. Así que los filisteos enviaron el cofre de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando el cofre llegó a esa ciudad, el pueblo empezó a quejarse gritando: ¿por qué traen el cofre de Dios de Israel a nuestra ciudad de Ecrón? ¿Quieren matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? El pueblo de Ecrón convocó a todos los gobernantes filisteos y les dijo: devuelvan el cofre de Dios a Israel a su lugar, antes de que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo. Dios les hizo la vida imposible en ese lugar, y a los que no murieron les salieron tumores. Los gritos del pueblo de Ecrón
llegaban hasta el cielo. Primera de Samuel, capítulo 6. Los filisteos mantuvieron el cofre del Señor en su tierra durante 7 meses. Llamaron a sus sacerdotes y magos y les dijeron: ¿qué debemos hacer con el cofre del Señor? Díganos cómo devolver el cofre a su lugar. Los sacerdotes y los magos contestaron: si devuelven el cofre de Dios de Israel, no lo envíen vacío, sino con ofrendas para que el Dios de Israel les quite sus pecados. Entonces serán sanados y se les perdonará su falta. Si así lo hacen, Dios dejará de castigarlos. Los filisteos preguntaron: ¿qué tipo de ofrenda debemos enviar para que el Dios de Israel nos perdone? Los sacerdotes y los magos contestaron: hay 5 líderes filisteos y todo el pueblo y sus líderes tuvieron los mismos problemas. Hagan 5 figuras de oro que semejen 5 tumores y 5 figuras de oro que semejen 5 ratones. Así que hagan figuras de los tumores y de los ratones que están arruinando el país y preséntenlas al Dios de Israel como un pago. Tal vez entonces el Dios de Israel dejará de castigarlos a ustedes y a los dioses y a su tierra. No sean tercos como el faraón y los egipcios, a quienes Dios castigó. Por eso los egipcios dejaron escapar a los israelitas. Tienen que hacer una carreta nueva y conseguir 2 vacas con cría que nunca hayan arado el campo. Átenlas a la carreta para que la tiren y lleven el becerro al establo y no dejen que sigan a las vacas. Pongan el cofre del Señor en las carretas y las figuras de oro en la bolsa dentro del cofre. Las figuras de oro son sus ofrendas para que Dios los perdone sus pecados. Envíen la carreta y obsérvenla. Si se va hacia Bet-Semes, en su propio territorio, entonces quiere decir que Dios nos ha mandado esta tremenda calamidad. Pero si las vacas no van directo a Bet-Semes, entonces sabremos que el Dios de Israel no nos ha castigado, sino que nuestra calamidad fue solo una coincidencia. Los filisteos hicieron lo que dijeron los sacerdotes y los magos. Encontraron 2 vacas que acababan de tener cría, ataron las vacas a la carreta y pusieron a los becerros en el establo. Luego pusieron el cofre del Señor en la carreta junto con la bolsa de las figuras de los tumores y ratones. Las vacas se fueron mugiendo por el camino directamente a Bet-Semes, sin desviarse para nada. Los gobernantes de los filisteos siguieron a las vacas hasta los límites de la ciudad de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes cosechaba trigo en el valle cuando levantaron la vista y vieron el cofre. Se alegraron de ver el cofre de nuevo y corrieron a recibirlo. La carreta llegó hasta la parcela que pertenecía a Josué de Bet-Semes y se detuvo junto a una gran piedra. Entonces el pueblo de Bet-Semes volvió leña la carreta y ofreció a las vacas ese día como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Algunos levitas habían descargado de la carreta el cofre del Señor y la bolsa que contenía las figuras de oro y pusieron todo en una gran piedra. Ese día los hombres de Bet-Semes ofrecieron al Señor sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios. Los 5 gobernantes filisteos vieron al pueblo de Bet-Semes hacer todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Así los filisteos enviaron al Señor las figuras de tumores como ofrendas por sus pecados. Enviaron una gran figura de oro por cada pueblo filisteo: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. También enviaron figuras de oro con forma de ratones. La cantidad de estos ratones de oro era la misma que los pueblos que pertenecían a los 5 gobernantes filisteos. Cada pueblo tenía murallas y aldeas alrededor. La gente de Bet-Semes puso el cofre del Señor sobre la piedra, la cual todavía se encuentra en la parcela de Josué Bet-Semes. Cuando la gente de Bet-Semes vio que volvía el cofre del pacto del Señor, comenzó a festejar. Pero no había ningún sacerdote ahí para estar a cargo de la celebración. El resultado fue que Dios mató a 70 hombres de Bet-Semes. La gente del pueblo sintió mucha tristeza y lloró porque el Señor los castigó de una manera tan dura. Dijeron: ¿dónde hay un sacerdote que pueda cuidar este cofre? ¿No se lo podría llevar a otra parte? Pero Kiariat
Jearim había un sacerdote, así que el pueblo de Bet-Semes envió un mensaje a la gente de esa ciudad: los filisteos han devuelto el cofre del Señor, vengan a llevárselo. Primera de Samuel, capítulo 7. La gente de Kiriat Jearim fue y llevó el cofre del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Llevaron a cabo una ceremonia para preparar a su hijo Eleazar para que la cuidara. El cofre permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y el pueblo de Israel empezó a llorar pidiendo ayuda al Señor de nuevo. Samuel les dijo: si en realidad quieren volverse al Señor de todo corazón, entonces desháganse de sus dioses extranjeros y de los ídolos de Astarté. Dedíquense completamente al Señor, solo a Él deben servirle. Entonces Él los salvará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de sus estatuas de Baal y Astarté y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo: reúnan a todo el pueblo de Israel en Mizpa para que yo ruegue por ustedes. El pueblo se reunió en Mizpa, consiguieron agua y derramaron ante el Señor. De este modo empezaron un periodo de ayuno. No comieron ningún alimento ese día y confesaron sus pecados diciendo: hemos pecado contra el Señor. Así que Samuel sirvió como jefe de Israel en Mizpa. Los filisteos oyeron que los israelitas estaban reuniendo en Mizpa y los gobernantes de los filisteos fueron a pelear contra ellos. Al oír que los filisteos venían, los israelitas se atemorizaron y le dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor por nosotros, pídele que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un corderito y lo ofreció como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel y el Señor contestó su ruego. Mientras Samuel estaba ofreciendo el sacrificio que debe quemarse completamente, los filisteos empezaron a atacar a Israel, pero el Señor envió fuertes truenos contra los filisteos, confundiéndolos a todos y causándoles gran temor. Entonces los israelitas derrotaron a los filisteos y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos hasta un sitio abajo de Bet-Car, matándolos por el camino. Después de esto, Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y la llamó la piedra de ayuda, porque dijo: el Señor nos ayudó hasta ahora. Los filisteos quedaron derrotados y ya no invadieron el territorio de Israel. El Señor estuvo contra los filisteos durante toda la vida de Samuel. Los israelitas recobraron las ciudades que los filisteos habían tomado antes en la región filistea, desde Cron hasta Gat. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel dirigió a Israel toda su vida e iba de un lugar a otro como juez del pueblo. Cada año viajaba a Betel, Gilgal y Mizpa, y por todo el país, actuando como juez y gobernante del pueblo en todas estas regiones. Pero su casa estaba en Ramá, donde siempre regresaba y donde gobernaba al pueblo. Allí construyó un altar al Señor. Y así llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy y te propongo estas palabras de oración. Señor, ayúdame a ser una persona que promueve la paz y que pronuncia palabras de sanación, verdad, moderación y bondad. Señor, gracias porque puedo vivir en paz, sabiendo que en todo trabajas por el bien de los que te aman. Señor, me entrego otra vez para servirte a ti solamente. Perdona mis pecados y los pecados de tu pueblo. Clamo a ti pidiéndote liberación y paz. Oro para que vayamos y veamos a mucha gente en esta tierra poniendo su fe en Jesús. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición número 140 en este día jueves 20 de mayo del 2021. Muy agradecida con todos ustedes por su tiempo, por su constancia y sobre todo por su compañía
y fijar juntamente conmigo este objetivo de pasar 365 días junto a la palabra de Dios. Desde aquí un saludo muy grande para todos y nos encontraremos, si Dios así lo permite, el día de mañana con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.